Gloria a Dios, amén. Quiero que busque conmigo Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Así que vamos a estar en oración también. Quiero pedirle oración por el niño José Carlos también, que hemos estado orando, ¿verdad? Ya lo trasladaron de hospital, está en el Hospital María ahora y lo están tratando por un supuesto lupus, ¿verdad? Tiene 4 síntomas de los 10. Entonces estamos orando al Señor, ¿verdad? Que obviamente pueda ese diagnóstico ser revertido. Creo que los hermanos del chat ahí de intercesión lo tenemos ahí en oración. También por nuestra hermana nuestra hermana Rubenia, ¿verdad? Que está hospitalizada, para que también vuelva su estado normal de salud. Esta hermana Caridad creo que está ahí con ella en el hospital en este momento. ¿Quién más tenemos, hermanos? Ayúdenme ustedes, no me recuerdo quién más tenemos. Tenemos también la mamá del pastor, ¿verdad? De Ciguatepeque, ¿verdad? Magdalena, creo que es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Magdalena Bustamante, que la van a operar, creo, de un ojito. Entonces ahí vamos a estar en oración por estas peticiones. Si alguien más ahí me recuerda, para que podamos hacerlo. Vamos a leer primero la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo: sube aquí. Ese sube aquí es arrebatamiento. Mire, sube aquí. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder. Ese es escatológico, ¿verdad? Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí, oiga, el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y alguien sentado en el trono. Entonces vamos a estudiar eso esta noche, que es escatología. Y obviamente siempre hay temas de escatología, ¿verdad? A lo largo y ancho que hemos estado hablando, siempre algún tema surge ahí. Así que Dios siempre nos habla, gracias al Señor. Vamos a orar. El tema es el trono celestial, no es el trono blanco. Algunos me decían: el trono blanco ya lo predicó, pastor. No, no es el trono blanco, es el trono celestial. El juicio del trono blanco es otro tema que ya lo desarrollamos, ¿verdad? Pero este es el trono celestial. Oramos. Levanta su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos pidiéndote esta tarde, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestros corazones. Te ponemos en tu mano la vida, Señor, de José Carlos, que está hospitalizado, Señor, con diagnóstico de lupus. Te pedimos esta tarde que tú bendigas su cuerpo, Señor, que restablezcas sus defensas a un estado normal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú puedes hacer la obra. Te pedimos por nuestra hermana Rubenia, Señor, también, que esté en el hospital. Señor, manda a tus ángeles ahí donde ella se encuentra, Señor, y que puedas poner en orden su estado de salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Envía a tus ángeles que le pongan, Señor, la fuerza del Espíritu Santo en esa cama donde está, que sea rodeada por esos ángeles de tu Espíritu Santo. Te pedimos por la madre de nuestro consiervo, hermano Marvin Bustamante, por su madre Magdalena Bustamante, Señor, por su ojo. Estamos pidiéndote por su salud, que tú puedas bendecirla, Señor, y que les des la sabiduría a los doctores, a los médicos, Señor, a los especialistas, para que puedan, Señor, hacer tu obra, Señor, y que tú puedas dirigir, Señor, su sabiduría hacia el bienestar de la salud de nuestra hermana. Ponemos cada petición en tus manos esta noche, que tú suplas toda necesidad. Que bendigas también tu palabra, Señor, que sea hablada tu buena y bendita palabra a nuestro corazón, y que podamos ser edificados por tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y el pueblo del Señor le regala palmas, hermano, al Rey. Gloria a Dios. Amén. Bueno, cada vez que nos toca hablar de escatología, hermano, bueno, siempre digo yo: Dios santo, ¿y ahora de qué vamos a hablar, verdad? Porque ya hemos hablado tantos temas. Digo, ¿ahora qué vamos a hablar? Gracias a Dios que la actividad que vamos a tener, ¿verdad? Bueno, creo que este va a ser el último tema escatológico. El otro domingo tenemos ayuno, y de ahí viene el congreso escatológico, que ya tenemos los 3 temas que vamos a ver ahí.
Pero creo yo que en agosto, que es el 4 de agosto, nos va a tocar otro tema escatológico y vamos a continuar algo de lo que vamos a ver esta noche. Viendo un poco lo que es este capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a estar ahí en el capítulo 4, no nos vamos a mover. El capítulo 4 y el capítulo 5 presentan, hermano, la gloria de Cristo en su esplendor. Capítulo 2 de Apocalipsis empieza a hablar de las 7 iglesias, capítulo 2, capítulo 3, y le da un mensaje a cada una de esas iglesias. Pero ya en el capítulo 4 le dicen a Juan: sube acá. Y va a ver usted a lo largo del Apocalipsis que varias veces le dicen a Juan: sube acá. O sea, ese sube acá es arrebatamiento. Amén, hermanos. O sea, le dijeron sube, o sea, de la tierra al cielo. O sea que a Juan se lo llevaban, lo transportaban, le mostraban, volvía a bajar a Patmos, subía y estaba en eso. Por eso es que, bueno, vamos a tener que estudiar exclusivamente a Juan. Vamos a estudiar eso apocalíptico, ¿verdad? ¿Por qué le revelaron el Apocalipsis a Juan? Y vamos a ver los eventos escatológicos revelados a Juan. Creo que lo vamos a tener que ver. Entonces, Juan, hermano, la mayoría creo que pensamos esto, no ha muerto, ¿verdad? No ha muerto. Dicen que murió en la isla de Patmos. No hay ningún cadáver ahí. Hay alguna tumba que le hicieron, pero no hay huesos, no hay cadáver. Igual que Pablo, dicen que murió, sí, pero ¿dónde está su cuerpo? Han salido 4 tumbas y no concuerda con la descripción de Pablo. Entonces, yo creo que alguna vez le mencioné, creo que fue con los discipuladores, en algún momento hablamos, yo veía 4 personas que no han visto muerte en la Biblia. Enoc, el primer hombre arrebatado, llevado por Dios al cielo. Vemos a Elías, el segundo arrebatado en el Antiguo Testamento. Entonces, si en el Antiguo Pacto, bueno, Enoc no estaba en ningún pacto. No estaba en ningún pacto. Elías estaba en el Antiguo Pacto, era profeta de la ley. Y en el Nuevo Testamento, hermano, que es el nuevo pacto y es uno mejor, ¿qué nos costaría creer entonces que Juan fue arrebatado y que Pablo fue arrebatado? Pablo nos cuenta en Corintios que dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, ¿verdad? Y cuando leemos las cartas de Juan, en este caso Apocalipsis, encontramos que Juan fue llevado al cielo. Entonces lo arrebataron y se lo llevaron y le mostraron. Venía, bajaba, escribía lo que veía y estaba en ese mover interesante. En esta visión que le muestran a Juan, traté de ponerle como la entrada al reino ahí, ¿verdad? Porque no podemos tener imagen de las cosas que hay arriba. Tal vez solo imaginarnos cómo puede ser un trono. Pero Juan subía, hermano, al cielo y lo llevaban de una manera poderosa. Y entonces Juan empieza a registrar casos, hermano, tremendos que dice que van a suceder después de estas cosas. O sea, después de que la iglesia, mire usted, pase su proceso. Entonces, la voz que Juan escuchó primero dice que sonaba como trompeta. Eso que lo vamos a ver en el tema escatológico, la trompeta del arpazo, que lo vamos a ver en el Congreso, ¿verdad? Entonces dice, esa voz de trompeta es la voz de Cristo. No hay otra voz ahí porque es la voz de Cristo. Y entonces en el libro de Apocalipsis hay 4 veces que Juan menciona en el Espíritu. Cuando Juan menciona en el Espíritu. Este versículo que acabamos de leer, 4:2, es una de la segunda vez que lo menciona. La primera vez es en Apocalipsis 1:10. La tercera vez es en Apocalipsis 17:3. Y la cuarta y última vez que lo menciona es 21:10 de Apocalipsis, solo para que usted anote. Esa expresión significa que Juan, hermano, por medio del Espíritu Santo recibía estas visiones. Esto que vamos a leer ahorita, el trono celestial, es una visión que Juan está obteniendo. Y entonces el Señor le empieza a mostrar acontecimientos, le empieza a mostrar situaciones que obviamente con los ojos normales Juan no los podía haber, hermano, descrito, sino que tenía que haber sucedido algo espiritual, algo poderoso y algo que sucedió en la visión de Juan. Entonces, toda profecía verdadera proviene del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ok, entramos de lleno. Ya leímos el versículo 1 y 2. Entonces, ahí en el capítulo 4, siempre en el 4, no perdamos el 4. Vamos al versículo 3. En este caso vamos a leer la versión Kadosh. El que se sentaba allí
Estamos hablando del personaje que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado allí destellaba, dice la Kadosh, destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono que brillaba como esmeraldas. Entonces, como estamos hablando de esta visión celestial, y obviamente le muestran un trono celestial, la primera cosa que Juan nos puede dar, o el primer dato, es el aspecto de ese personaje que está sentado en el trono. Lo que podemos entender entonces es que cuando habla de un trono, está hablando de una persona o de un ser que tiene un dominio, ¿verdad? Alguien que se siente en un trono es una persona que ejerce autoridad. Amén, hermanos. Y entonces en este caso, en este sentido que estamos hablando, pues Juan le muestran, ven acá, le dice, te voy a mostrar algo interesante. Y entonces el aspecto de la visión, que es el primer punto, obviamente el Señor le había instruido a Juan que escribiera las cosas que son. Y obviamente le dice, escribe también a las iglesias. Pero en este caso, hermano, está escribiendo una visión para todos nosotros. Y entonces dice que Juan sube, hermano, a los cielos y ve ese trono allá, está puesto en el cielo. Ese trono está puesto en el cielo. Y ese trono es un emblema de dominio universal. O sea, el que está sentado en ese trono gobierna completa y totalmente el universo. Amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, algo muy interesante es que cuando yo leo esta versión Kadosh, dice que había un arco iris. Diga conmigo, arco iris. Dígalo fuerte, hermano, arco iris. Hoy en día, hermano, está muy de moda el arco iris, ¿verdad? Y se ha mal utilizado, ¿verdad? Por eso del LGTBI, ¿verdad? Que es la liberación lesbiano, gay, lésbico, gay, no sé cómo se llama. Y utilizan el arco iris. Pero si usted se da cuenta, cuando vemos el arco iris, lo vemos cuando Noé sale del arca y entonces hace un pacto Dios con Noé y vemos un arco iris en las nubes, en los cielos. Y le dice, ese arco, dice, es el pacto que yo he hecho contigo de que no voy a volver a destruir la tierra con agua. No es otra cosa, no tiene nada que ver con liberación de géneros, nada de eso. O sea que como hay una desinformación que el enemigo empieza a mostrar. Ahora, interesante, en el trono hay un arco iris. O sea que cuando usted y yo, ¿cuántos vamos a ir al cielo, hermanos? Cuando usted y yo vayamos al cielo nos vamos a encontrar con un arco iris. Y no vaya a decir, ay, aquí creen en la liberación gay. No, hermano. No, el enemigo está tergiversando información. Algún material con el que me estoy preparando se lo voy a mostrar hasta el Congreso. Y usted se va a asustar de personajes que estamos introduciéndole a nuestros niños por medio de la televisión, por medio de películas, hermano, que tienen este tipo de simbología gay. Y es algo terrible. Es algo terrible, porque es un ataque, hermano, de la agenda del anticristo. Porque como él es un anticristo, todo lo que hace, hermano, es en contra de Cristo. Entonces, este trono me muestra este arco iris, hermano, pero es un arco iris que obviamente es un símbolo, hermano, que de pacto. Eso es lo que me está hablando esto acá. Y entonces dice que está gobernando el Señor en un dominio universal, hermano, un glorioso trono que ve Juan, rasgos que ve sobre ese personaje, pero dice que él veía cómo destellaba, dice, y lo que más aquí me llama la atención es que el color que resalta es el verde, porque si usted lee ahí dice que brillaba como esmeraldas. La esmeralda es más o menos como este tipo de color. Entonces como que está como muy centralizado ese color ahí. Pero me llama la atención que aparecen símbolos de excelencia de la naturaleza divina. Todo lo que empezamos a leer acá. Obviamente el arco iris es el símbolo apropiado,
Lo voy a decir de esta manera. El arco iris es el símbolo apropiado del pacto de promesas que Dios ha hecho con Cristo. Así de fácil. Obviamente Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Y obviamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Ok, vamos a seguir entonces. Ya me he tomado mis minutitos para explicarle esto. Ya leímos entonces cómo es el aspecto de ese personaje, semejante a un hombre. Sus rasgos son muy parecidos a los nuestros, pero no es que él se parezca a nosotros, nosotros nos parecemos a él. Amén, hermanos. Ok, vamos al versículo 4. Apocalipsis 4:4, versión de las Américas. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Diga conmigo, 24 ancianos. Pastor, ¿era un asilo el que había ahí? No, hermano, permítame. No era un asilo de ancianos, hermano. No, no es eso. Simple y sencillamente, mire, como le digo yo, tanto que estudiamos y que tanto que leemos la escatología, los hermanos de avanzada me van a ayudar a recordarme de esto. Pero vamos a tener que estudiar los 24 ancianos. Un tema específicamente de los 24 ancianos. Amén, hermanos. Gente me pregunta, ¿quiénes son los 24 ancianos? Muchas han habido preguntas cuando hemos dejado el tiempo a preguntas, y bueno, la respuesta es 12 de ellos representan los 12 patriarcas de Israel, y los otros 12 representan a los apóstoles del Cordero. Muy interesante. Entonces, tal vez ahorita con este punto solo lo pongo ahí porque está mostrado dentro de la visión del trono celestial. Amén, hermanos. Y entonces puedo ver que alrededor del trono universal, que representa el dominio del universo, está esos 24 tronos, y obviamente sobre ellos 24 ancianos. Pero muy interesante, por eso le digo que tenemos que estudiarlo específicamente. Que Dios nos ayude. Cuando nos habilite vamos a estudiarlo, porque los 24 ancianos, dijimos, 12 son los patriarcas de Israel, las tribus de Israel, y los otros 12 los apóstoles del Cordero. Interesante, porque las 12 tribus de Israel en el libro de Apocalipsis cambiaron. José, que no tenía asignada una tribu, se le asigna una tribu. Recuerde que los que tenían asignado tribu eran los hijos de José, Manasés y Benjamín. Pero en Apocalipsis encontramos que se le asigna ya una tribu a José. Solamente le estoy dando un dato así a la ligera, pero vamos a tener que dedicarnos a estudiar específicamente. Mire cuántos temas escatológicos van a salir de este tema. ¿Cuántos van a salir? Esta es una espiga. 24 ancianos, un tema que va a ser muy interesante estudiarlo. Pero solo puedo decirle algo para poder avanzar un poquito con esto. Estos 24 ancianos representan estas tres cosas. Representan honra. O sea que el Señor le da honra al que lo honra. Amén, hermanos. Representa honra, representa reposo. Cuando una persona está sentada, está reposando, está descansando. Y tercero, representa satisfacción. Ahora, yo no sé si usted se acuerda, pero cuando uno visita a esas personas allá en el interior del país, le dice, venga, repóseles, ¿verdad? Si le dicen, no, siéntese aquí, le dice, repose, ¿verdad? Descanse, porque el estar sentado es ese significado de reposo. Mire qué interesante, porque me está hablando acá que estos ancianos tienen una vestidura. Y mire usted, todo lo que está relacionado ahí en este trono está relacionado con la adoración. Diga conmigo, adoración. Todo tiene que ver con adoración. Me llama mucho la atención que uno de los detalles, porque aquí le dicen a Juan, ven, sube acá y te voy a mostrar cómo es la adoración en el cielo. Y recuerde que nosotros tenemos que hacer todo conforme al modelo. Así como le enseñaron a Moisés que hiciera el templo porque lo vio Moisés arriba, lo reprodujera aquí en la tierra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No es que nosotros estamos inventando el agua caliente, ni es que tampoco nosotros como humanos le vamos a inventar el hoyo a la dona. No, hermano. Nosotros no es que vamos a hacer algo para que lo copien en el cielo. No es así.
Es que tenemos que traer lo que se hace en el cielo, hacerlo en la tierra. ¿Está conmigo? Ok. Entonces le voy a mostrar estos datos. ¿Cómo están vestidos estos ancianos? ¿Dice ahí? ¿Cómo dice? Entonces hay un ropaje. Un ropaje para adorar. Por eso es, hermano, mire, esto es terrible, porque hoy en día yo veo, hermano, cómo se ha perdido el ropaje de adoración. Cómo se ha perdido la cobertura. Este sería otro tema, hermano. Este sería otro tema. ¿Cómo sería el ropaje de la adoración? Entonces hay que ir a ver todos los seres que adoran en el cielo. En este caso estamos viendo los que adoran específicamente en el trono, porque en el trono de Dios hay adoración. Y entonces estos ancianos tienen un ropaje. Hermanos, no están sin cobertura, no están sin taparse, están cubiertos con un ropaje blanco. Por eso, hermano, yo le digo a los hermanos de alabanza, yo no quiero allá arriba que se me suban sin calcetines. Aló. Que se me suban con con jeans rotos. Con rotos jeans iba a decir, ¿va? Es lo mismo, es que ya no se sabe si es que lo que se pone, hermano. Jeans rotos. Camisas, parece que un perro los agarró, hermano. Son unas camisas todas rompidas, iba a decir, fíjese, hermano. Pero entonces tenemos que, por eso es, hermano, no es que nosotros vamos a hacer el modelo para que se adore en el cielo. No, es que nosotros tenemos que traer lo que se hace en el cielo en la tierra. Amén, hermano. Dele palmas al Señor, pues. Dele palmas fuerte al Señor, a su nombre. No es que me voy a subir a adorar al Señor con una gorra, si la que tiene que cubrirse es la mujer. El hombre con un sombrero. Hermano, hoy en día vemos tantas cosas, y como vemos tantos salmistas, porque son famosos y hacen eso en el púlpito, en un escenario, en un concierto, se suben con boinas, se suben con gorras, con sombreros, hermano, con anteojos oscuros, con pantalones rotos, algunos con chancletas, hermano. Y entonces la iglesia que es ingenua, la iglesia que es niña, y aquel que no es original, todo lo copia. Entonces, como lo hace Mengano y Perencejo, lo voy a hacer yo también. Pero yo veo que aquí no es así. Si yo me voy a subir a adorar al Señor arriba, significa que Dios me está dando un lugar de honra. Amén, hermanos. Entonces, si el Señor le dio honra a los ancianos y los sube al trono para adorar con Él, tienen que estar con vestidura blanca. Quiere decir vestido de pureza, vestidos de santidad. Entonces quiere decir que así como yo me he visto, es lo que reproduzco de lo que tengo dentro de mí. Hay gente que dice, ay, pastor, usted está cuadrado. No, estoy redondo. Es que dice, no, pastor, es que no mira el Señor lo de afuera, sino lo de adentro. Amén, pero eso ya es para transformarnos y para cambiarnos. Pero estamos hablando de que cuando el Señor ya llama al privilegio, cuando el Señor ya te llama para que le des adoración, Él te viste de ropaje blanco, que te viste con ropaje de real, porque Él te llamó para ser rey y sacerdote de su reino. Aleluya, dele palmas al Señor, hermano. Cuando dice que están alrededor, ay Dios santo, es que tenemos que hablar un tema solamente de esto. Cuando dice que están alrededor, es la cercanía de Dios, que están cerca de Dios, están a la vista de Dios. Es un deleite, satisface al Señor tenerlos ahí, hermano. O usted quiere estar sentado con sus enemigos, ni lo quiere tener cerca. Pero ¿por qué tienen estos 24 ancianos ahí? Porque se deleita el Señor estar con ellos. Creo que hablé hasta de más aquí ahorita. Pues vamos a seguir más adelante, porque este tema tenemos que desarrollarlo. Se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el tema? Los 24 ancianos. Y vamos a ver los nombres específicos de quiénes son los que están ahí. Y vamos a ver todo. Pero eso se lo dejo ahí para que usted me recuerde. Lo tengo que ir a estudiar bien estudiadito, para no hablar lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Amén, hermano. Bueno, ya llevamos 2 temas ahí que tenemos que ir a estudiar. Este otro punto, que sería otro tema, le puse yo 7 espíritus. Diga conmigo, 7 espíritus. Apocalipsis 4:5, Biblia de las Américas. Del trono salían relámpagos, voces,
y truenos. Y delante del trono, escucha esto, porque estamos hablando del trono celestial. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ahora, mire usted qué interesante. Vemos que hay un aspecto del personaje que está sentado en el trono, que es como esmeralda, dice, y que destella, hermano, irradia ese color de la esmeralda. Hay un arco iris en el trono. Segundo punto, vemos que hay 24 ancianos, cada anciano sentado en un trono. Tercer punto, 7 espíritus ahí en el trono. Los 7 espíritus, voy a mencionarlo rápido. En Isaías 11:2 encontramos que están ahí. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Este sería otro tema. Creo que alguna vez hemos hablado de esto, o ya lo hablamos alguna vez. Por ahí, si alguien me recuerda, me ayuda. Pero aquí le voy a dejar la respuesta. ¿Cuáles son los 7 espíritus, pastor? Bueno, en Isaías 11:2 los encontramos. Y reposará sobre él, hablando de Cristo. Va a reposar sobre Cristo el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces ahí están los 7 espíritus. Está conmigo, ¿verdad? Ahorita estamos, hermano, de escatología. Aquí no es devocional de que mire que la samaritana le dio agua del pozo al Señor. No, aquí estamos hablando de escatología. Aquí es de ir a corroborar. ¿Será cierto lo que me está diciendo el pastor? Bueno, ahí están los versículos, léalo. Entonces ya vimos 24 ancianos y ahora 7 espíritus. Estos 7 espíritus lo relaciona la Biblia, que dice que hay truenos, hay relámpagos, hay voces. Y entonces estos truenos, relámpagos que se escuchan acá en este trono celestial están relacionados con acontecimientos importantes en el cielo. Cuando en el cielo hay truenos, cuando en el cielo hay relámpagos, hay sonidos, son acontecimientos importantes. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces podemos encontrar, usted tal vez lo anota ahí, hermano, en la Biblia. Está en Éxodo 19:16, que cuando subía Moisés, hermano, al monte Sinaí, tronaba. Y creo que hay una parte que dice, y Jehová tronó. Y yo creo que por eso se llama trono, porque truena, hermano. En el trono de Dios hay truenos. Y Jehová tronó en su trono. O sea que el Señor, cuando está ejerciendo el dominio, cuando Él está ejerciendo, hermano, el gobierno universal, hermano, es imponente. Yo no sé si usted va conmigo ahorita tratando de tener en su memoria cómo es esta visión de Juan. Estar ahí frente al trono y ver a qué semejanza de ese personaje sentado en el trono, hermano, resplandeciendo, hermano, como esmeralda, alrededor de él los 24 ancianos, y ahora 7 espíritus como llamas, y en medio de esos espíritus, fuego, hermano, truenos, relámpagos, sonidos. Espectacular, hermano. En Éxodo 19:16 usted lo va a leer a su casa y va a encontrar cuando en el monte Sinaí sucedían estas cosas. Pero también puede leer el Salmo 77:18, porque también nos habla de que eso es cuando uno evoca la majestad del Señor, cuando evoca el poder de Dios, hay truenos. Cuando dice, otras versiones dicen rayos, voces que salían del trono, entonces pueden tipificar declaraciones que hace Dios, porque como es un evento importante, declaraciones que hace Dios y que se las da a su iglesia, porque Él es soberano. Amén. Y nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos. Entonces cuando Moisés subía al monte Sinaí, habían aquellos truenos, hermano, dice que cada trueno ponía un mandamiento en las tablas de la ley. Y salía otro trueno y otro rayo, y el segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento, y hermano, y tronaba, aquello terrible. Entonces podemos entender que esto obviamente sigue, el Señor sigue dando sus mandamientos, sus estatutos a la iglesia. Amén, hermanos. Y podemos entender ahora que hay mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Interesante. Vamos a avanzar un poco más. Versículo 6. Estamos ahí todavía en el capítulo 4 de Apocalipsis.
En el versículo 6 dice, siempre la de las Américas: delante del trono había un mar transparente. Mire los elementos en el trono celestial. Había un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Ok, aquí hasta déjeme tomar un poquito de azúcar aquí, hermano. Ok, vamos a ir desgajando esto, ¿verdad? Como que fuera una cebolla, ¿verdad? Que se va partiendo en pedacitos. Mire, ya hemos encontrado que hay un aspecto del que se siente en el trono. Luego viene Juan y describe 24 tronos alrededor de ese trono. Luego describe que hay 7 espíritus. Y ahora encontramos que hay un mar de cristal. Entonces nos recuerda algo. Ese mar de cristal nos recuerda el tabernáculo. Porque en el tabernáculo, recuerde que está el lugar atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Amén, hermanos. ¿Dónde estaba la fuente del lavacro? Estaba en un lugar atrio, ¿verdad? Ahí estaba la fuente del lavacro, era como decir agua cristalina. Porque ahí es donde llegaba el sacerdote y se limpiaba. Entonces, hermano, en el cielo hay algo parecido también. Mire usted, hay un mar de cristal. ¿De qué nos habla el ser cristalino? ¿De qué nos habla la transparencia? De no tener nada oculto, de no tener impurezas, sino obviamente de estar limpios. Pero como es un mar del cristal, un mar transparente, según lo que estamos leyendo en esta versión, la transparencia, hablando en el sentido divino, significan 2 cosas: magnificencia y santidad. Cuando Juan está escribiendo, hermano, porque Juan, qué terrible, hermano, Juan en su época, imagínese, con sus ojos tal vez no muy educados en ver tantas cosas, sino que para él fue espectacular, hermano, y yo creo que si uno de nosotros estuviera ahí también, estuviéramos impactados. Pero Juan, hermano, no conocía cómo era, no pudo describirlo de otra manera. Él dice un mar transparente como el cristal, porque en la época de Juan, hermano, era difícil, era raro encontrarse el cristal. Era raro encontrarse los espejos, los vidrios. Era raro, no era común como hoy, hermano, es tan común, ¿verdad? Hoy tenemos el cristal en la mano, hoy lo andamos en el celular. Las hermanas ahí solo viendo el celular porque ahí se miran ellas, hermano, ¿verdad? Cuando las hermanas van caminando ahí en el mall, hermano, van las hermanas caminando y de repente hay un cristal ahí y entonces se regresan las hermanas. No pierden el glamour, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Pero en la época de Juan no existían ventanas de vidrio, no existían puertas que se abren de cristal, así como las que usted entró ahorita. Puertas de cristal, no existía. Era una rareza ver eso. Por eso en 1 Corintios 13:2 habla acerca de ser, hermano, transparentes. Habla de que tiene un significado de magnificencia, de que como es algo que no se encontraba a menudo, es algo, hermano, es algo que no cualquiera lo tiene. Amén, hermanos. Hermano, la santidad que usted y yo portamos, no cualquier cristiano la tiene. Amén, hermano. Por eso es interesante que nosotros no solamente entendamos los tiempos, no solamente entendamos la escatología, sino que entendamos que la santidad que Dios nos está exigiendo como cristianos debe ser una rareza. Es algo raro porque, hermano, hoy en día nadie se quiere purificar, hoy en día nadie se quiere santificar, nadie quiere, hermano, esforzarse para que uno sea tan transparente, que no nos veamos nosotros mismos, sino que sea Dios el que se vea a través de nosotros, porque Él es el que ha, hermano, ejecutado el cambio en nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces es bien complicado hoy en día. Hoy en día podemos ver, hermano, que hay personas que usted dice: usted es cristiana, está vestida de esta forma, póngase aquí. Y llama a una persona secular y le dice: ahora póngase aquí. Y no encuentra la diferencia en ninguna de las dos.
No hay transparencia, no hay pureza, no hay manera de ver, hermano, la diferencia. La Biblia dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros tenemos que ponerle sabor a esta tierra. Tenemos que distinguirnos, hermano. Dice la Biblia en Cantares: mi amado, distinguido entre 10,000. Mi amado es rubio y blanco. Así dice la Biblia, ¿verdad? Si el Señor es distinguido entre 10,000, su iglesia también tiene que ser distinguida. Amén, hermanos. Tenemos que ser diferentes. No tenemos que ser de los cristianos del montón. Hoy en día, hermano, es complicado dar el testimonio, porque dicen: no, hombre, ya venís vos, sos cristiano, pandereta, aleluya, ya sé de cuáles sos. Sí, porque hay otras personas que pisotean el evangelio, están dañando el testimonio del evangelio. Y entonces, hermano, si a mí como pastor, fíjense que yo he escuchado comentarios que hay gente que cuando le preguntan ¿cuál es su oficio?, le preguntan a una persona que es pastor y le da pena decir que es pastor. Aprendí eso hace 5 años, que es lo que tengo de pastorear, 5 años y medio. Porque ahora la gente cuando me pregunta profesión o oficio, pastor. Y los títulos que tengo, eso no vale, hermano, ya no vale. Para mí ya no vale nada de eso. Cuando yo digo pastor, la gente no escribe, sino que me voltea a ver. ¿Por qué me voltea a ver? Yo creo que es una de las, si lo podemos llamar profesión, ¿verdad?, complicadas y difíciles. Pablo dice: el que anhela obispado, cosa difícil está buscando. Por eso yo le diría, por el tema, por ese mar de cristal, una persona que se quiere distinguir como hijo de Dios tiene que representar el cielo aquí en la tierra. Magnificencia y santidad. Ese varón es hijo de Dios. Hermano, y usted de que entra a una habitación, el ambiente cambió. Por la magnificencia y la santidad que como hijos de Dios portamos. Entró el cristiano, hermano, a un lugar y se sintió la diferencia. Hasta moscas entraron, hermano. ¿Verdad que es complicado? Hermano, ¿qué pasa cuando usted entra a un lugar que está sucio? Usted de que entra dice: Padre Santo, las 3 divinas personas de usted. ¿A quién se le murió la cría?, dice usted, hermano. Porque hay podredumbre, hay putrefacción. El ambiente está atestado, hermano, de malos olores. Pero cuando una persona entra a un ambiente aseado, limpio, libre de gérmenes, usted entra y dice: ¿qué es lo que echaron aquí, hombre? Qué rico huele. ¿A dónde compraste ese perfume para ir a comprar yo también? Entonces, como cristianos tenemos que ser mar transparente. Un mar transparente. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Voy bien con el tiempo, creo yo, ¿verdad? Voy bien con el tiempo. Entonces, leímos el versículo 6, pero hay otro dato importante en el 6. Lo voy a leer ahora en el 7 para explicarlo mejor. Dice que en el 6 que él vio un mar de cristal y vio 4 seres vivientes, pero en el 7 explica. Y dice: el primer ser viviente es otro tema. ¿Aquí hay otro tema? Seres vivientes. Habría que desglosar este tema. ¿Qué son los seres vivientes? Aquí nos habla algo y dice: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante. Interesante dato. Póngale el ojo a esto. El cuarto ser era semejante a un águila. Amén. Amén. Pero dice ahí: ¿cómo es el rostro de un águila volando? ¿Cómo es así? Interesante, ¿verdad?, los datos que da la Biblia. Entonces, este punto son los seres vivientes. Lo puse aquí para no perderme y no salirme del punto que quiero mostrarle. Estamos hablando
de la visión del trono celestial. Quiero que usted y yo vayamos en esa línea. Estamos viendo y observando. De este tema salen 7 temas o más. Ya llevamos 4 puntos y con este es el 5º. Entonces ya serían 5 temas. Este sería ahora otro tema, seres vivientes. Estudiarlos uno a uno. Creo que alguna vez lo hicimos y empezamos a estudiarlo. Lo enfocamos mucho a cada área del servidor. Por ese punto lo vimos. Pero creo yo que deberíamos de retomarlo y verlo de una mejor manera. Lo voy a ver de una manera general ahorita. Cada uno de estos seres vivientes que estaban ahí en el trono, dice que estaban dentro del trono y por detrás del trono. Estos seres tenían un aspecto, cada uno de ellos distinto. Entonces me está hablando de atributos. Me está hablando de atributos del carácter de lo que usted y yo debemos de tener. Es una representación. Entonces, el apóstol Juan ve estos 4 seres vivientes, ve el círculo de ancianos, porque dice que los tronos estaban alrededor, ve estos 7 espíritus, los candeleros que él vio ahí, encendidos, los truenos, rayos y todo esto. Y entonces pareciera que esta visión como que nos empieza a hablar de un significado de los que verdaderamente deberían de estar ahí o los que verdaderamente deberíamos de fungir como ministros aquí en la tierra. Porque nosotros, hermanos, yo quiero esta noche dejarle impreso esta visión del trono celestial. Quiero que usted se vaya embarazado de eso, de ver eso en el cielo, lo que Juan vio. Porque Dios le dice, después de estas cosas tienen que suceder esto. Eso es lo que dice. Tal vez, déjeme buscarlo. Lo leímos en el versículo. Sí, después de esto miré, perdón. Sí, versículo 1. Después de esto miré, ahí en el cielo había una puerta abierta. Oiga, la puerta abierta, por eso le puse el portón ahí enfrente en la portada. Una puerta abierta, esa puerta se abrió. Y la voz que me había hablado antes con sonido de trompeta me dijo: sube aquí, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Entonces, esa visión es lo que verdaderamente nosotros tenemos que copiar como cristianos. ¿Está conmigo todavía? Al instante vino sobre mí, dice Juan, el Espíritu, y vi un trono en el cielo. ¿Cuántos vamos para el cielo? Entonces tenemos que prepararnos con las cosas que nos vamos a encontrar en el cielo. Esto es escatología. Yo sé que alguien me levanta la mano y se acuerda cómo es el cielo. ¿No se acuerda? Pero usted y yo estuvimos en el cielo. Ay, pastor, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Estuvimos allá. Del cielo somos y al cielo volveremos. Pero ¿y por qué no se acuerda, pues? ¿Qué pasó? Nadie se acuerda. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el vientre de su madre? El que me diga amén, le volamos la mano. Nadie se acuerda, hermano. ¿De cuántos años se acuerda usted? ¿Se acuerda cuando le dieron el primer pepe? No se acuerda, hermano. ¿Se acuerda cuando dio los primeros pininos así? No se acuerda. Nadie se acuerda, ¿sí o no? Esa es una representación de lo material, del cuerpo, no nos acordamos. Y el alma igual. ¿Sabe quién dice la Biblia que es nuestra madre? ¿Quién es nuestra madre? Jerusalén. Entonces fuimos gestados en el cielo. ¿Dónde está Jerusalén? Bueno, pastor, según el mapa está. No. Jerusalén celestial. Amén. Esa es nuestra madre, dice la Biblia. ¿Está conmigo, hermano? Entonces no nos acordamos. Entonces esta visión de los seres vivientes nos hacen recordar el atributo del carácter que como cristianos debemos de tener. No me voy a introducir a desglosar cada uno de los seres, porque ya le dije yo, sería otro tema a desarrollar cada uno de ellos. Pero cuando yo veo la Biblia, solo así rápidamente, dice la Biblia que los seres representan carácter. El apóstol vio 4
seres vivientes. Uno con el rostro de león, otro con el rostro de becerro, otro con el rostro de hombre y otro al águila volando. Entonces, ¿por qué no dijo, vio un becerro como corriendo, con un rostro como corriendo? Vio al rostro de un hombre como trabajando. Vea que no dice así. Vea que no dice así. Vio un rostro de león como cazando. No dice, ¿verdad? Pero del águila sí dice, como volando. Porque está hablando, yo quiero que me entienda eso y quiero trasladarle eso, porque está hablando específicamente del carácter que tenemos que tener. El águila volando, hermano, un águila, ahí el hermano anda en una camisa del águila y le sale el águila así. Birman, dice el hermano. Si el águila, en la cara del águila puede ser un rostro, si es motagüense, se alegró usted, ¿verdad, hermano? Pero el águila volando es como que va para arriba. El carácter suyo y mío debe de ser siempre estar viendo hacia las cosas de arriba, no de las cosas, lo dijimos en la mañana, no de las cosas que están sucediendo a tu alrededor, porque entonces te vas a contaminar. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar viendo las cosas que están sucediendo en el cielo, para que lo que se hace en el cielo se haga en la tierra. Entonces, me está hablando de ese punto. En este versículo me quiero enfocar específicamente en esto, porque estos seres vivientes, hermano, están puestos en un lugar, en el trono, cerca de Dios, como dice el corito, cerquita de Dios, hermano. Entonces señala la descripción de sabiduría, valor, diligencia, discreción, de esas características y de los afectos que debemos de tener como seres humanos para poder permanecer en la presencia de Dios. Amén. Mire, nosotros, hermanos, perdónenme, pero nosotros somos bien distraídos. No permanecemos en la presencia de Dios en todo momento. ¿Cómo así, pastor? Cuando se machuca un dedo, ¿qué es lo primero que dice? Hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice usted. ¿Cómo dice usted cuando se golpea un dedo? Mano, tiene que buscar administración. Pero si estamos compenetrados y permanecemos, ¿qué eso nos está hablando? Atributos. Hermano, medio salimos de la iglesia y en el parqueo nos transformamos en rostro de águila, pastor. No, hermano, de chamuco. Ay, y el carácter que Dios te está pidiendo. Perdón, hermano, Dios te está diciendo, mire cómo es esto. Estoy trayéndolo a su vida cotidiana y mía. Tenemos que tener características. Amén, hermano. Mire, como tengo que seguir avanzando con el tema, ya me quedan 13 minutos y ya le dije yo que vamos a tener que desarrollar cada punto de estos como un tema específicamente, en el tiempo y forma que Dios nos permita. Váyase al versículo 8, punto 6. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos empieza a dar entonces las características de ellos. Cada uno de ellos con 6 alas. Estaban llenos de ojos alrededor. ¿Eran chambrosos, pastor? No, espéreme. Llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces quiere decir que esto está sucediendo ahorita, porque el Señor no ha venido todavía. ¿Está conmigo, hermano? No ha venido todavía. Quiere decir que está sucediendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo vio Juan esta visión? Aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Fue la fecha que se dio para la escritura del Apocalipsis, año 90 después de Cristo. Entonces, pongamos la mirada en que Juan lo escribe, hermano, hace ¿qué? 1000 cuantos años.
1900, ¿cuántos años serían? Lo vio Juan. Y todavía está cumpliéndose esa visión. Entonces, ya vimos las 5 características en el trono. El mar de cristal, hermanos, los 7 espíritus, los 24 tronos, el aspecto del que está sentado en el trono y los seres vivientes. Entonces ahora hay otro aspecto importante en el trono celestial. Es adoración. Adoración celestial. No es adoración humana. Es adoración celestial. Vimos el ropaje que tienen los ancianos, los que están sentados en los tronos. Tanto los patriarcas como los apóstoles tienen su vestidura específica, especial, que representa santidad y pureza. Me llama la atención ahora que estos seres vivientes proclaman santidad. Ellos en sí, hermano, ellos en sí tienen 6 alas. Si usted lee, hermano, más adelante, creo que lo vamos cuando lo estudiemos, dice: con 2 alas cubren su cuerpo, con 2 alas tapan su rostro y con 2 alas vuelan. Un ser viviente es un seraf. La palabra es seraf. Es interesante, hermano, porque en el Apocalipsis, déjeme decírselo para que usted y yo lo entendamos mejor esto. En el Apocalipsis la palabra ser viviente, como que en nuestro latín, en nuestro lenguaje latino, como que los traductores de la Biblia, para poder separar lo celestial con lo inmundo o el mundo del reino de la luz con el reino de las tinieblas, puso seres vivientes y puso bestias por otro lado. Entonces, cuando hablamos de bestias, específicamente hablamos del reino de las tinieblas. Y cuando hablamos de seres vivientes, estamos hablando específicamente del reino de la luz. Pero cuando usted va a buscar esa palabra al griego, encuentra usted que es un seraf. Y lo encuentra en el hebreo también. El seraf. Pero una de las acepciones es bestia. Entonces estos 4 seres vivientes son bestias. Dígame usted, ¿un becerro es una bestia o no es una bestia? Una bestia. Un león, está conmigo todavía, hermano. Me estoy dando a entender, va, por el sentido donde lo llevo. El león es una bestia. ¿Y el hombre? Pastor, el marido con el que me casé es una bestia, pastor. Mirá lo que dijo el pastor, va a decir usted: no, perdóneme, solo estoy tratando de enseñar. El águila, entonces la Biblia, esa sección de serafín, de seres vivientes, habla de bestias. Y entonces, pero para poderlo distinguir de la luz, le llamamos seres vivientes, porque es otra acepción de seraf. Pero en el reino de las tinieblas encontramos que como el diablo todo lo copia. Copia los seraf. Y entonces él hace bestias. Pero interesante, tergiversa la adoración. Entonces la adoración ya no va dirigida a Dios, sino que va dirigida hacia la bestia. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Mire qué interesante. En el Congreso lo voy a ver mejor y vamos a dar tiempo de preguntas y todo ahí. Pero es interesante, hermano, cómo se manifiesta un espíritu anticristo en las iglesias cuando se tergiversa la adoración y ya no se lleva a Dios, sino que lo atraigo hacia mí. Este punto es importante porque estos seres proclaman santidad. ¿Cómo vamos a entender si es un seraf de las tinieblas o es un seraf de la luz? Porque el seraf de la luz va a proclamar santidad. Y uno de las tinieblas, no, hombre, déjate crecer el pelo, hombre. ¿Quién dice que el pelo adora? Y le empiezan a tergiversar. Pero entonces yo le leí Apocalipsis 9. Dice que los demonios tienen pelo de mujer. Ni un varón con el pelo de mujer. Chamucado es que está, hermano. Tergiversan. Entonces, ¿el hombre cómo se debe de presentar ante Dios? Con su pelo en orden, varón, varonilmente. Y la mujer, dice que para la mujer la honra es su cabello largo.
Amén, hermanas. Tremendo esto, ¿verdad? Y la mujer que se mocha el pelo, dice la Biblia, capítulo 11, 1 Corintios, afronta a su cabeza. Eso, hermano, diga conmigo que no hay ninguna, pastor. No vienen los domingos. Pero la mujer que se mocha su pelo está diciendo una señal al mundo espiritual: no me sujeto a mi marido. Pastor, pero me pongo velo. De nada sirve. Pastor, está hablando de Apocalipsis. Amén. Si es que en veamos el versículo, busquémoslo, hermano. 9 de Apocalipsis. Y esta vez estos animales, dice, que salieron del pozo, pero no del pozo de Santa Bárbara de Ilama, no, del pozo de allá, del que está en las profundidades de la tierra. Dice, y tenían cabello semejante al de la mujer. Leámoslo, hermano. Yo se lo he predicado como, ya está, creo que es la 5ª vez que se lo predico. Entonces quiere decir que la adoración, hermano, mire usted qué terrible. Imagínese un hombre con el pelo: ay, te adoro a ti. Entonces, pero no lo estoy, hermano, perdone, me estoy enseñando. En el cielo no se hace así. Hermano, perdóneme, diga conmigo, no me molesto, pastor. Mire, esto apúntemelo a mi cuenta, pues. Esto apúntemelo a mí. Pero si yo llego con el pelo largo al cielo, van a decir: este trae pelo de demonio. Ya lo encontramos. Versículo que, capítulo 9, versículo 8. Leamos lo que es. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como leones. Estos son los que salieron del pozo, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia especifica? Tenían su cabello como de mujer. Porque el pelo es largo. ¿Está conmigo, hermano? Estamos hablando de escatología. Estamos hablando de las cosas que tienen que suceder en el cielo. Hermano, entonces, ¿por qué dibujan a Jesús con pelo largo? ¿Quién dice que tenía pelo largo? Búsqueme en la Biblia. La Biblia dice que mi amado es blanco y rubio, pero no dice hasta dónde le llega el pelo. ¿Por qué lo digo? Tergiversamos. Y yo le voy a decir algo. Jesús dice que era de Nazaret, ¿verdad? Pero una cosa es ser de Nazaret y otra cosa es ser nazareo. Y voy a poner la diferencia con esto, porque el de Nazaret es el que nació en Nazaret, ¿verdad? Pero nazareo es hacer el voto nazareo o el nazariato. Eso significaba que una vez en su vida el nazareo, el que había hecho voto nazareo, no era que andaba toda la vida el pelo largo, que andaba ahí como Daniela Romo, hermano, el pelo. No, ese hacía voto. Vaya, búsquelo usted, googleelo, porque ahora todo está en Google, ¿verdad? Googleelo. Se dejaba crecer el pelo. Una vez en su vida hacía el voto nazareo. Una vez que él decía: hoy sí voy a entregar mi voto, se cortaba el pelo y lo ofrecía en ofrenda y lo quemaban. Pero de ahí nunca más se volvía a dejar crecer el pelo el nazareo. Está tremendo esto, ¿verdad? Le quería leer otro versículo. Hay tiempo. Busquemos Hechos 18. Pablo hizo eso. Ese es Antiguo Testamento. Pablo hizo eso. Leamos Hechos 18. Estamos leyendo Nuevo Testamento. ¿Lo tienen? Hechos 18. Vamos a ver, léalo. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hombres y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Ay, mano. Pablo anduvo el pelo largo entonces. Cada vez cantaba: voy a traer el pelo suelto, decía Pablo, ¿verdad? No, mire qué tremendo. Por eso es que hay que leer la Biblia. Es interesante. Entonces entendemos ahora. Cuando llegó a Cencrea, Pablo llegó pelón, porque se cortaba el pelo. Dice que se cortó el pelo, pues. ¿Está conmigo, hermano? Entonces estaba judaizando Pablo. Ya era apóstol. Estamos hablando del capítulo 18, ¿verdad? Ya era apóstol. Mire qué terrible. ¿Cuándo lo decretó?
decretaron apóstol a Pablo? En el capítulo 13 de los Hechos. Cuando dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. El Espíritu Santo habló, capítulo 13 de los Hechos. Y Pablo era maestro de la palabra junto con Bernabé, y los aparta el Espíritu Santo y los hace apóstoles. Y entonces dice que Pablo se dedicó a predicar a los gentiles. Es que terrible, nos metimos en líos aquí, va. Todo por el mismo precio. Pero dice Hechos 18, que se hizo voto, se cortó el pelo. Eso se lo dejo ahí, pues, se lo dejo ahí. La adoración celestial proclama santidad. Santidad. Entonces, igual, hermano, por ejemplo, en el mundo espiritual, en el mundo angélico, por decir, las jerarquías angélicas, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pero pudiéramos decir entonces que como aquí son serafines, son seres vivientes, entonces es como que hay un rango mayor dentro de las jerarquías angélicas. Y entonces estos hacen guardia en el trono de Dios. Guían a otros a la adoración. Proclaman santidad. Por eso es que dicen ellos: santo, santo, santo. 3 veces santo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, aquí hay bastante tela que cortar, porque dice que tenían ojos por todos lados. Es porque ellos ven todo lo que sucede afuera, pero dice que también tienen ojos por dentro. O sea que tienen, hermano, usted y yo tenemos que examinarnos cómo estamos por dentro. ¿Quiénes son los que tienen ojos por fuera? ¿Quién le anda viendo los defectos a todo el mundo? Pero entonces no tiene ojos por dentro y no se mira usted cómo está. La Biblia dice: ¿cómo vas a sacarle la espiga del ojo a tu hermano si no te sacas el tronco que está en tu ojo? Amén. Amén. Entonces tenemos que entender que el serafín, tenemos que alcanzar esa estatura de ser viviente. Ser viviente, seres vivientes. O sea, todavía no la tenemos. Y entonces tenemos que copiar el molde del cielo y para proclamar santidad. Entonces yo me tengo que ver cómo tengo mi testimonio por dentro. Aquí hay tantas cosas que decir. El león, dijimos que los seres vivientes son caracteres, ¿verdad? La característica, el carácter, atributos del carácter. El león, majestad y poder. Ese es el carácter del león, majestad y poder. El carácter del becerro, fidelidad. El carácter del hombre está hablando de una característica de inteligencia. Y el águila me está hablando de una característica de soberanía. Eso lo vamos a ver más adelante. El tiempo ya se me acabó el tiempo. Súbenos de alabanza. Termino con esto de la visión del trono celestial. Mire todo lo que se puede extraer de este capítulo 4. Recuerde que el 4 significa equilibrio. Mire qué más. Capítulo 4, versículo 9, traducción del lenguaje actual. Estos 4 seres vivientes cantan. Oiga, son cantantes. Pastor, yo quiero ser cantante. Bueno, váyase allí, Apocalipsis 4. Ahí están las características para ser cantante. No tengo que estudiar música, pastor. No hemos leído ahí que hay que estudiar música, ¿verdad? No le digo que no estudie, si hay que estudiar. Pero mire usted, antes de ir a estudiar, usted tiene que tener santidad. Usted y yo. Estos ángeles cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos, oiga esto, en los cantos angélicos dicen lo maravilloso que son las mujeres. Oh, te adoro, vida mía, yo te adoro. ¿Verdad que no dice? ¿Qué es lo que cantan ellos? Al único que es digno de adoración. Amén. Adoran y dicen lo maravilloso que es, poderoso y digno, el de recibir honores. Y cada vez, oiga esto, y cada vez que ellos hacen esto, versículo 10,
Los 24 ancianos se arrodillan delante de Él, lo adoran y arrojando sus coronas delante del trono, cantan. Entonces también ellos cantan. Aló. Versículo 11. Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. Entonces, no, hermano, no adoremos la creación, adoremos al Creador. Por eso es que ellos cantan al que está sentado en el trono. Mire, hemos visto 7, aquí son 7 temas, cantos que adoran, porque hay cantos que no adoran. Hay cantos que no adoran. El canto que adora tiene que tener una armonía. El que canta adoración ese canto tiene que armonizar con la vida de un redimido. Por eso es, hermano, los serafines cantan, ellos dan el modelo a seguir, cómo se debe de cantar. Y entonces dice, y los ancianos, los 24 ancianos también, entonces ellos cantan, porque el que es guía de adoración provoca que los otros adoren. Por eso, hermano, no sigamos a cualquier salmista. Bueno, ahora diríamos a cualquier artista, porque no nos llevan a Dios, nos están llevando a otras situaciones. Y tenemos que saber qué cantamos. Yo se lo he explicado muchas veces. Saber a quién va dirigida nuestra alabanza, a quién va dirigida nuestra adoración, porque en el trono solamente se adora a Dios, a nadie más. Dele palmas fuerte al Rey. Amén. Todos los seres en el cielo adoran a Dios. Entonces aquí en la tierra tiene que pasar lo mismo. Todos tenemos que alabar a Dios, tenemos que honrar a Dios. Todos los que somos creyentes verdaderos debemos atribuirle la redención y la conversión al que pagó el precio por nosotros. Amén. Los cantos que llevan esta esencia de armonía, de redención, esos cantos son los que suben al cielo. Esos cantos son los que llegan hasta ahí donde está el trono celestial. ¿Quiere usted que llegue su canto al cielo? Hagámoslo como dice la Biblia. Yo le contaba, no me recuerdo a quién le contaba, yo he visto ministerios grabar discos, grabar canciones, y la vez pasada te escuché un canto en la radio que, hermano, solo por grabarlo, y ya se grabó, ya llenaron el disco, 10 canciones, va a la venta. Ese canto ni sube del techo, porque solo fue escrito para hacer dinero. Cuando no hemos entendido eso, cuando no lo hemos entendido, nuestro canto no va a llegar. Pero si lo entendemos, ese canto va a llegar hasta la misma presencia de Dios. Ese es el final de todo esto. Adoración. Adoración. Que podamos hacerlo así como lo hemos leído en la Biblia. Lo que hemos visto, hermano, en la Biblia es aquella visión que le fue revelada a Juan para trasladarla a nosotros de cómo debemos adorar. Quiero terminar con esto. Yo ya me pasé del tiempo y me disculpa usted. Ahí están los 7 puntos de las 7 cosas que pudo ver Juan en ese trono. Póngase de pie esta noche y vamos a adorar el nombre de Cristo, el nombre del Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria
palabra esta noche. Ahí donde está usted sentado, donde está parado, puesto de pie. Esta palabra la ministramos. Nuestra adoración, nuestro canto, nuestra alabanza siempre tiene que estar dirigida al único digno, al que está sentado en el trono. A Él sea la gloria por los siglos. Hombres que están ahí adorando, ancianos vestidos con ropajes blancos, con los 7 espíritus de Dios ahí, con los seres vivientes, con ojos por fuera y por dentro. Hombre, águila, becerro y león. El carácter con el cual debemos de presentarnos delante de Dios, no medrosos, sino con temor de Jehová, respetuoso, con honor. Debemos de presentarnos puros delante de Dios, presentar nuestra adoración limpios, santificados delante del trono. Cada vez que entonamos un canto, una alabanza, nos presentamos ante su trono en el nombre de Jesucristo. Señor, que nuestras vestiduras sean encontradas blancas en todo momento, Padre, para presentarnos puros, santos y limpios delante de tu presencia. Yo declaro tu palabra hablada esta noche. Esa visión que vio Juan, tú se la mostraste para que quedara escrita en ese capítulo 4 de Apocalipsis, y que nosotros pudiéramos entender que así como se adora en el cielo, Señor, tú quieres que te adoren aquí en la tierra. Toda nuestra alabanza, todo nuestro canto, todo lo que producen, Señor, nuestras cuerdas vocales, Señor, sea para adorarte, sea para bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda nuestra vida, todo nuestro ser te adora y te bendice. ¿Quiere levantar usted un cántico al Señor esta noche? Aleluya. Un canto de los redimidos. Un canto que salga de sus entrañas esta noche. Aleluya. Rey de gloria y poder, toda honra sea para ti, toda alabanza, el poder y el imperio sean para ti, amado Salvador, amado Señor. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el adoramos tu nombre, Señor. Cada oportunidad que tenemos es para adorarte, Señor. Cada vez que nos congregamos en esta casa,
para honrarte, Señor. Cada vez que nos congregamos es para que tú seas el centro de nuestras reuniones, Señor. Queremos adorarte solamente a ti, exaltarte